Detente un momento. Hoy en día parece que la desinformación y el pánico masivo son invenciones de las redes sociales o de las fake news modernas, ¿verdad? Piénsalo de nuevo. Hace casi 90 años, mucho antes del Internet, un hombre con un micrófono demostró el poder absoluto de la autoridad informativa y la facilidad con la que una nación entera puede enloquecer. Hoy las ondas de radio han sido reemplazadas por feeds interminables. ¿Pero somos realmente más sabios? ¿O estamos cayendo en la misma trampa, una y otra vez, con cada noticia falsa que se comparte en nuestras pantallas? Viajemos a 1938. El medio de comunicación más poderoso no era el Internet ni la televisión, era la radio. Y el 30 de octubre de ese año, en la víspera de Halloween, la radio no solo asustó a América, le hizo creer que la civilización había terminado. Esta es la increíble historia de cómo una obra de teatro radial desató el caos y cambió para siempre la forma en que consumimos las noticias. Para entender el caos, debemos ver el contexto. En 1938, Estados Unidos no estaba precisamente tranquilo. La Gran Depresión había dejado cicatrices económicas profundas. Y lo más importante, aunque la Segunda Guerra Mundial aún no había comenzado oficialmente, el mundo entero sentía que estaba a días de la catástrofe. La gente estaba ansiosa, nerviosa y, crucialmente, acostumbrada a que las peores noticias llegaran por radio. Solo el mes anterior, Europa estuvo a punto de estallar durante la crisis de los Sudetes, y todos escuchaban los boletines de última hora que interrumpían la programación normal, temiendo el anuncio de una guerra total. Además, la radio era el rey. La gente se reunía alrededor del aparato, y un nombre empezaba a sonar mucho: Orson Welles. Ese miedo inminente a los ataques y a la destrucción total fue el combustible psicológico que Orson Welles encendió. Welles y su compañía, el Mercury Theatre on the Air, eran conocidos por adaptar obras literarias con un toque vanguardista. Pero para el 30 de octubre necesitaban un libreto. El escritor Howard Koch se basó en una novela antigua de H. G. Wells, La Guerra de los Mundos. La idea era simple: adaptarla al formato de un noticiero de última hora. El programa comenzó a las 8 de la noche, no en un formato de obra de teatro, sino con una introducción que casi nadie escuchó. CBS y las estaciones asociadas presentan a Orson Welles y el Mercury Theatre en La Guerra de los Mundos. La mayoría de los oyentes a esa hora estaban sintonizando La Competencia, un show de variedades muy popular. Los que se quedaron, o los que sintonizaron tarde, se encontraron con esto. Interrumpimos este programa para un boletín especial de la Intercontinental Radio News. El profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings informa que se han observado varias explosiones de gas incandescente en el planeta Marte. Para el público, este era el formato típico de una noticia real. Pero la cosa escaló rápido. En pocos minutos, los boletines interrumpían con más frecuencia, anunciando una extraña cápsula metálica que había aterrizado en una granja cerca de Grover's Mill, Nueva Jersey. Lo que siguió fue terror puro. Un reportero simulado llegó a la escena, describiendo una multitud y... Dios mío, son tentáculos. El cuerpo es enorme. Se está levantando. Es una máquina gigantesca. Señoras y señores, es la cosa más horrible que he visto. Viene hacia nosotros. El clímax llegó cuando el locutor regresó para anunciar que una fuerza de 7.000 hombres había sido aniquilada por un rayo de calor de los marcianos. A partir de ahí, el guión abandonó la narración teatral y se convirtió en una serie de reportes gubernamentales falsos, anunciando que toda la red de radio había sido cortada. En el mundo real, miles de personas estaban pegando el grito en el cielo, literalmente. Los teléfonos se saturaron, la gente abandonó sus casas en masa. En Grover's Mill, la policía tuvo que intervenir porque cientos de personas llegaron armadas, buscando al trípode marciano. En Nueva York, una mujer irrumpió en una iglesia gritando que la ciudad estaba siendo gaseada.
Hubo ataques de pánico y al menos una docena de personas terminaron en el hospital. ¿El problema? La gente había perdido el contexto. Solo escucharon fragmentos del noticiero, no la introducción. Y en su pánico, el cerebro llenó los vacíos con sus peores miedos. Si había guerra en Europa, ¿por qué no una invasión extraterrestre en casa? A las 8:45 de la noche, Wells interrumpió la transmisión para recordar a los oyentes. Esto es Halloween. Esto fue la versión radiofónica de la fábula de H.G. Wells. Pero el daño ya estaba hecho. El escándalo fue épico. Orson Welles se convirtió en el hombre más odiado y a la vez el más famoso del país. CBS se enfrentó a demandas masivas, aunque ninguna prosperó. Los periódicos, los rivales de la radio, lo tacharon de irresponsable. La consecuencia más grande fue para la industria. La FCC, Comisión Federal de Comunicaciones, impuso nuevas reglas. A partir de ese día se prohibió estrictamente que las transmisiones de ficción usaran el formato de noticiero de última hora o los boletines de emergencia. La radio perdió su capacidad de asustar de esa manera. El caso de 1938 no es solo una anécdota divertida, es un recordatorio aterrador. Aquel año el pánico no se desató porque la historia de los marcianos fuera creíble, sino porque el formato de noticias de última hora era intocable. La gente creyó en la autoridad de la radio. Hoy, las reglas de la FCC no aplican a YouTube, a TikTok ni a las cadenas de WhatsApp. En 2025 no son los trípodes marcianos los que nos asustan, son las IA generativas y el deepfake perfecto. Wells nos enseñó que el medio es el mensaje y que nuestra ansiedad siempre es el combustible. Si el formato es creíble y la historia toca tu miedo más profundo, la credibilidad se va por la ventana. Dime en los comentarios, si se cortara Internet ahora mismo y una deepfake te dijera que los marcianos aterrizaron, ¿saldrías corriendo? No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte el próximo análisis de los misterios que nos mantienen despiertos. ¡Hasta la próxima!